Bienvenidos a una nueva clase de metrología en donde vamos a conceptualizar de forma general conceptos relacionados a la metrología. En primer lugar vamos a ver la importancia de la instrumentación en la industria moderna. Estos instrumentos son instrumentos de medición y control. Entendiendo entonces que la metrología es la ciencia de la medición y la instrumentación es esencial para la automatización y control de procesos industriales para garantizar la calidad del producto y su eficiencia. Ya vemos algunas palabras, algunos conceptos que estudiaremos más adelante relacionados con este tema tan importante de la ciencia de la medición, como la conocemos, metrología. Desde el año 1975 han habido avances en los instrumentos de medición como los transmisores digitales y los microprocesadores, que han mejorado su precisión. Otro concepto importante en metrología, precisión y el control avanzado. Bueno, desde allí, desde esos años en adelante, 5 años después de estos años, los instrumentos venían con una precisión de 0,5%. Hoy en día, la precisión de estos instrumentos van en 0,1%. Quiere decir que se acerca cada día más a dar un valor más cercano al valor real que tiene que dar el instrumento. Los instrumentos de medición, como bien sabemos que cualquier industria, para poder optimizar sus procesos, sea industria petrolera, sea industria que maneja cualquier producto, bien sea de azúcar, de café, en fin, para poder optimizar sus procesos, y por ende esto tiene que ver con la economía, ya que cuando se maneja centenares de litros o centenares de kilogramos en toneladas, entonces actualmente esta economía está basada en el comercio. Y bueno, los instrumentos que nos permiten contabilizar y nos permiten observar y nos permiten mantener la calidad de estos productos tienen una gran importancia en todo este proceso de producción, ya que ahorita, debido a los volúmenes, es imposible que se lleve un control como anteriormente se hacía. Más en la actualidad, mientras más volúmenes representa la venta de cualquier producto y más crecimiento tenga, se requiere de una instrumentación para poder llevar a cabo el proceso de producción de dicho producto. Por eso es que los instrumentos de medición nos permiten mantener constantes variables críticas como presión, temperatura y caudal, el cual es imposible de controlar manualmente con la misma exactitud. Otra palabra importante, ya hemos visto varias palabras: exactitud, precisión, medición y calidad, eficiencia, el cual más adelante vamos a tocar de manera general en estas presentaciones estos conceptos, y posteriormente, a medida que se vaya avanzando en este tema, algunos conceptos se le va a dedicar un video especial, el cual se requiere. Entonces, el uso de estos instrumentos de medición en la industria moderna es indispensable para cumplir con las exigencias del mercado y asegurar productos competitivos y de calidad. Bueno, aquí sí vamos a iniciar con los conceptos fundamentales e instrumentación industrial. Y vemos de lado pues
izquierdo vemos algunos instrumentos de medición como son el transmisor, indicador local y los switches, esa medida de temperatura. Entonces ese transmisor de temperatura. La instrumentación industrial es clave para controlar variables como presión, temperatura o caudal, que es el flujo, en procesos productivos. Los instrumentos permiten mantener condiciones estables y garantizar la calidad del producto final. Entonces, dicho control se basa en medir con precisión y exactitud. Aquí en este segundo párrafo observamos tres conceptos que son parte fundamental de la metrología, como medir, precisión y exactitud, usando dispositivos que operan dentro de un campo de medida definido y con parámetros como la sensibilidad, repetibilidad y error de medida. Aquí podemos ver tres conceptos más relacionados con la metrología. Entonces, en este segundo párrafo vemos 1, 2, 3, medir, precisión, exactitud, sensibilidad, repetibilidad y error de medida. Vemos 6 conceptos relacionados con la metrología, el cual estaremos explicando más adelante. Ahí observamos un manómetro, ¿verdad? Y si vemos allí, tiene dos escalas. La escala de arriba mide en bar, comienza en 0 bar, termina en 4 bar. Y la escala interna PSI, 0 PSI. Recuerden que para que la aguja, cuando la aguja está sobre la división, sobre la rayita, es la medición correcta, ¿no? Aquí vemos, estoy marcando aquí con el mouse 0 PSI y aquí estoy marcando 58 PSI. Vamos a definir pues un concepto relacionado con este dibujo y vemos que este es un manómetro de marca Ferro, muy bueno por cierto. Entonces vamos a ver allí qué es el campo de medida, el alcance y rangabilidad. Y el campo de medida entonces es el rango en que un instrumento mide con precisión, por ejemplo, de 0 a 10 bar en un manómetro. Bueno, en este caso tenemos entonces el rango de 0 a 4 bar, ¿verdad? Cuando hablamos de el rango, aquí podemos pues de una manera técnica establecer que un rango, que es el campo de medida, cuando hablamos de un campo de medida y haciendo pues la analogía a los campos de fútbol, los que les gustan el deporte, para así poder pues entender bien el concepto, es que un campo tiene límite, está delimitado y es rectangular. Bueno, asimismo el campo de medida es un rango, y cuando hablamos de rango quiere decir que hay un límite. Entonces hay un límite inferior. En este caso, en este manómetro, el límite inferior sería 0 bar y el límite superior sería 4 bar. Si lo medimos de adentro, 0 PSI, límite inferior, y si vamos al límite superior en PSI, que está en rojito, 58 PSI. Entonces, el campo de medida es el rango, pues, en que un instrumento mide con precisión. No es medir por medir, es mucha medición, es medir con precisión. Recuerden que la metrología es la ciencia de la medición. Y no solamente eso, sino que esa medición sea la correcta. Bueno,
continuamos entonces, ya que de una manera estamos pues hablando, estamos conceptualizando de una forma general, y más adelante pues de acuerdo a como el concepto lo requiera, vamos a ir explicándolo detalladamente. Algunos conceptos, algunos términos como el error, la incertidumbre, precisión, exactitud, requieren de un mayor trato, de un mayor conocimiento. Bueno, más adelante entonces, a medida que vamos trabajando y ustedes vayan consumiendo pues el contenido, entonces van a ir aprendiendo. Bueno, tenemos el alcance. El alcance es diferencia, conocido también como el span, el cual es la diferencia entre valores máximo y mínimo del campo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el alcance en el caso anterior de este ejemplo? Que tengamos un manómetro de 0 a 10 bar, sería, diferencia es la resta, 10 menos 0, 10. En este caso, el alcance en bar sería 4, límite, o sea, ya aquí no veríamos límite, sino que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 4 bar. Y si es PSI, sería 0 PSI, sería 58 PSI. Entonces la diferencia entre 0 a 4 bar es 4 bar, que es el alcance, y sería 58 PSI, el alcance de este manómetro. Entonces el alcance es la diferencia entre valores máximo y mínimo del campo, como los ejemplos anteriormente explicados. Bueno, ya aquí hemos dado 3 ejemplos ya. 3 ejemplos. La escala de 0 a 10, que viene siendo que este instrumento, este manómetro, tiene un alcance de 10. Y en este manómetro que estamos observando acá, vemos que este instrumento, como maneja 2 sistemas de unidades, VAR y PSI, el alcance sería 4 PSI, ya que la resta, y sería 58 PSI. Continuamos entonces con la explicación y vamos a ver la rangeabilidad. Es el cociente entre valor superior e inferior en un instrumento. Como ejemplo, ¿verdad? Una válvula de control lineal. Una válvula de control lineal que regula literalmente el caudal desde el 2% hasta el 100%. Entonces, de su carrera tendrá una rangeabilidad de el cociente de 100 entre 2. Entonces la rangeabilidad de esta válvula de control lineal es de 50. Continuamos entonces con la exposición y vamos a ver error, que es incertidumbre, que es exactitud. Error de medida. El error es la diferencia entre el valor leído y el valor ideal, que está causada por imperfecciones y variables externas. También podemos explicar que el error es la desviación que presenta las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales, como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas que afectan el proceso. Aquí está de manera resumida ya entonces el concepto, pues para que lo podamos entender mejor, es lo ya antes explicado. Entonces podemos decir que el error, una fórmula, el error es igual al valor leído en el instrumento menos el valor ideal de la variable medida. Incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver con la dispersión. Una dispersión razonable atribuida al valor verdadero debido a errores en el patrón y la comparación. Entonces, podemos decir que
la incertidumbre es la dispersión de los valores. Ok. Entonces, aquí está de manera condensada, pero si pudiéramos hablar, ya que se habla de patrón, es que bien sabemos que en la instrumentación, el técnico superior en instrumentación hace operaciones de calibración, y para estas operaciones de calibración se lleva un instrumento patrón. O dicho de otra manera, cuando se realiza una operación de calibración, se compara el instrumento a calibrar con el instrumento patrón para averiguar si el error se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del instrumento. Entonces, cada instrumento, ¿verdad? Ya que no existe perfección, como se lo explico a los alumnos en clase, ya cuando el instrumento es fabricado, allí ellos tienen unas especificaciones en los cuales ya ese instrumento va asociado unos errores. Entonces, el instrumento, si el error se encuentra dentro de esos límites dados por el fabricante del instrumento, no hay problema. El problema es cuando el error está fuera de los límites. Y también hay que tomar en cuenta que el instrumento patrón no permite medir exactamente el valor verdadero, ya que ese instrumento patrón también tiene un error asociado a ello. Y además también tomamos en cuenta las operaciones de comparación que intervienen, también están sometidas a errores. Entonces, así podemos decir de manera condensada que la incertidumbre es la dispersión de los valores, ¿verdad?, que pueden ser atribuidos razonablemente al verdadero valor de la magnitud de la medida. Continuamos entonces con la exactitud. Exactitud, aquí podemos leer que es el grado en que un instrumento se acerca al valor verdadero, reflejando conformidad con un estándar. Entonces, también podemos decir que la exactitud es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Exactitud entonces está relacionada a las medidas que el instrumento da lecturas próximas al valor verdadero. Continuamos entonces hablando de precisión, otros conceptos: repetibilidad, histéresis, precisión. Y aquí vamos a definir la precisión y la vamos a comparar con exactitud. Son dos cosas diferentes. Entonces, la precisión, aquí dice, es la capacidad de un instrumento para dar lecturas muy próximas entre sí, aunque no sean exactas. Ahí está. Y un diagrama, pues, posteriormente vamos a estudiar esto. Pero, ¿qué es la precisión? Es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras. Es decir, podemos decir entonces que la precisión es el grado de dispersión de la misma. Entonces, un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero puede tener una gran precisión. Estos son conceptos importantes para estudiar,
y más adelante vamos a estudiarlo pues con unas gráficas. Bueno, vamos entonces a continuar con la repetibilidad, y la repetibilidad, sinónimo de precisión, mide la consistencia al repetir mediciones bajo las mismas condiciones. También podemos decir que es la capacidad de reproducción de las posiciones del índice o de la señal de salida del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. Entonces, a mayor repetibilidad, es decir, a un menor valor numérico, por ejemplo, si un instrumento es 0,05% y en otro es 0,005%, este segundo tendrá más repetibilidad. Los valores de la indicación o señal de salida estarán más concentrados, es decir, habrá menos dispersión y una mayor precisión. Entonces, es un concepto importante de estudiar. Histéresis. La histéresis es la diferencia máxima en la indicación al recorrer la escala en sentido ascendente y descendente. De otra manera, es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salida para el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. Sensibilidad y zona muerta. Otros conceptos que tienen que ver con la metrología. La sensibilidad es la relación entre cambio en la señal de salida y cambio en la variable medida tras estabilizarse. Por ejemplo, si en un transmisor electrónico de 0 a 10 bar la presión pasa de 5 a 5,5 bar y la señal de salida de 11,9 a 12,3 miliamperes corriente continua, la sensibilidad es el cociente 12,3, 11,9 entre 24, 5,5, 5 entre 10. Eso dará igual a más o menos 0,5 miliamperes corriente continua entre bar. Entonces, viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida. Si la sensibilidad del instrumento de temperatura es de 1,3, es de más o menos 0,05%, su valor será de 0,05 por 200, es igual más o menos 0,1 grados centígrados. Hay que señalar que no debe confundirse la sensibilidad con el término de zona muerta. Son definiciones básicamente distintas que antes era fácil confundir cuando la definición inicial de la sensibilidad era valor mínimo en que se ha de modificar la variable para apreciar un cambio medible o en el índice o la pluma de registro de los instrumentos. Zona muerta. La zona muerta es donde es el rango de valores que no provocan variación en la señal o indicación del instrumento. Continuamos entonces dando la definición de qué es deriva, qué es resolución, qué es ruido. Deriva. Cambia la señal de salida con el tiempo, manteniendo constante la variable condiciones. Es decir, es una variación en la señal de salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado mientras se mantiene constante la variable medida
y todas las condiciones ambientales. Se suelen considerar la deriva de cero, variación en la señal de salida, para el valor cero de la medida atribuible a cualquier causa interna. Variación en la señal de salida a medida cero debido a los efectos únicos de temperatura. La deriva está expresada usualmente en porcentaje de la señal de salida de la escala total a la temperatura ambiente por unidad o por un intervalo de variación de la temperatura. Por ejemplo, la deriva térmica de cero de un instrumento en condiciones de temperatura ambiente durante un mes fue de 0,2% del alcance. Continuamos. ¿Qué es resolución? Es la menor diferencia que el instrumento puede distinguir en la variable medida. Lo más pequeño. ¿Qué ruido? Perturbaciones no deseadas que afectan la transmisión o registro de datos. Cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifica la transmisión, indicación o registro de los datos deseados. Un caso especial es la interferencia de radiotransmisores, radiofrecuencia interferencia. Puede expresarse en unidades de la señal de salida o en tanto por ciento del alcance. Campo de medida con elevación y supresión de cero. Elevación de cero es cuando el cero de la variable es mayor que el valor inferior del campo. Por ejemplo, de menos 10 grados centígrados a 30 grados centígrados. Recuerden que aquí el cero, recuerden que viene, si dibujamos la tabla, cero, de cero a la izquierda son los menos y de cero a la derecha son los positivos. Entonces el menos 10 está más a la izquierda del infinito, que debe decir que el cero viene siendo mayor que el menos 10. Entonces el campo de medida con elevación de cero es cuando el cero de la variable es mayor que el valor inferior del campo. En este caso es menos 10 y el cero es mayor que el menos 10. Y supresión de cero, campo de medida con supresión de cero, es cuando el valor inferior del campo es mayor que cero, como 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. Aquí vemos entonces que 20 grados centígrados, que es el valor inferior del campo, es mayor que cero. Entonces ahí vemos campo de medida con supresión de cero. Fiabilidad, trazabilidad y vida útil. Fiabilidad. Un instrumento, un concepto muy útil para estudiarlo. Muy importante en estos conceptos de metrología. Fiabilidad es la probabilidad de que un instrumento mantenga su error dentro de límites durante un tiempo y condiciones dadas. Trazabilidad es relación de mediciones con patrones nacionales o internacionales mediante comparaciones continuas. El instrumento tiene una trazabilidad, tiene un historial. Por eso podemos decir también que la propiedad del resultado de las mediciones efectuadas con un instrumento o con un patrón, tal que puede relacionarse con patrones nacionales o internacionales mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones y con todas las incertidumbres determinadas. Vida útil es el tiempo mínimo durante el cual el instrumento mantiene sus características sin cambios significativos. Bueno, hasta aquí hemos llegado pues a la definición de estos conceptos y en otro video continuaremos estudiando de manera general otros conceptos más.